Dios te bendiga, hermano. Voy a continuar con un seguimiento con el tema del libre albedrío. Me pareció muy interesante este tema del libre albedrío y voy a tomar como una referencia el caso de Simón el Mago en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y más adelante, me voy a mover más adelante en el Evangelio según San Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mientras tanto, voy a comenzar ya mismo en el libro de los Hechos para tomar de referencia a Simón el Mago. Pero antes de yo comenzar, voy a dar una breve introducción al tema que voy a seguir dando del tema del libre albedrío. ¿Ok? ¿Están listos? ¿Están preparados? Comenzamos en el nombre del Señor. Así que comenzamos. La gran mayoría de los pastores en las iglesias, no todos, pero muchos ministros en las iglesias piensan que el hombre está muerto espiritualmente. Interpretan que la persona que está muerta espiritualmente no tiene capacidad ninguna para poder pensar, para tomar decisión o para poder discernir nada. Pensamos que el hombre no puede creer en Dios y necesita que Cristo Jesús deposite su vida en ello para que el hombre haga así, despierte, despierte y pueda entonces oír la voz de Dios. Pero no es así, no es así. El hombre, aunque esté en una condición de estar muerto en pecados y en sus delitos, tiene la capacidad completamente para tomar decisión de creer o no creer, de discernir y de evaluar, o de no poder discernir o no evaluar, o no querer discernir o evaluar. Yo te lo voy a demostrar. Voy a comenzar con Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios confrontó al hombre y Dios llamó al hombre en el huerto del Edén. De tal manera que el hombre en el huerto del Edén le dijo a Dios, escuché tu voz y me escondí. Escuché tu voz y me escondí. Quiere decir que Adán, cuando ya había pecado y estaba en el pecado del hombre, en la condición del hombre pecador, Adán pudo responder a Dios, pudo oír la voz de Dios y pudo discernir que era Dios el que lo estaba llamando o confrontando. Igualmente sucede con la mujer sirofenicia o la mujer cananea, como quieran llamarle, sirofenicia o cananea. La mujer cananea o la mujer sirofenicia era una mujer gentil, una griega, mujer griega gentil, que no formaba parte de los judíos o del pueblo de Israel. La mujer cananea, siendo pecadora, reconoció el poder de Jesús, sintió el poder de Jesús y al reconocer el poder de Jesús, llamó a Jesús pidiéndole ayuda, que pudiera sanar a su hijo que estaba gravemente atormentado por un espíritu. Y Jesús, al ver la fe de la mujer cananea, respondió su petición y liberó a su hijo de los espíritus malignos que tenía. Y no solamente eso, que la mujer cananea también le dijo a Jesús, aún los perrillos comen de la mesa del pan que cae en la mesa, significando que la palabra perrillo significa pues una mujer o personas que son paganas. Aún los paganos mundanos reconocen el poder que hay en ti, o sea, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Y también reconocemos, pues, al hombre centurión romano, que su hijo estaba enfermo, y Jesús escuchó las palabras del centurión romano y sanó a su hijo, solamente porque el centurión romano dijo, no vayas a mi casa, di la palabra y con eso es suficiente, la fe. Una persona pagana, mundana, lo que Dios busca es la fe, es las intenciones que hay en un hombre o en una persona pagana, es lo que Dios mira.
No importa la profundidad de su pecado. No importa si el hombre hace pactos, alianzas con entidades ocultas y secretas, con los Illuminati, con lo otro, no, no importa. Dios siempre se vale del corazón y la intención del hombre. Dios hace un milagro al hombre en el estado que se encuentra, aún teniendo una necesidad que el hombre tenga. ¿Ok? Pero vamos a tomar de ejemplo a Simón. Simón era un mago que por sus artes de magia impresionaban a muchas personas. En el versículo 13, aquí en la Biblia se dice que cuando Felipe predicaba la palabra, muchos creyeron en el evangelio del mensaje de Felipe, incluyendo Simón. Se dice aquí que en el versículo 13, Simón había creído en el mensaje de Felipe, el mensaje del evangelio que predicó. En el versículo 18, Simón el mago estaba muy interesado de que Felipe impartiera del Espíritu Santo hacia Simón ese espíritu de poder para que Simón lo tomara para hacer sus magias. Pero comenzando el versículo 13, cuando se dice que Felipe creyó, vemos que el corazón de Felipe no estaba completamente arrepentido, sino más bien como que se resistía. Había creído en el Espíritu Santo, que tiene un poder mayor que cualquier espíritu maligno, y eso es lo que aquí Simón había creído. Él había reconocido que el Espíritu Santo es mucho mayor, pero realmente no estaba convencido de haber creído en el Espíritu Santo para salvación. Más adelante, en el versículo 21 y 22, se menciona que Pedro reprende a Simón, lo reprende duramente y le manda que se arrepienta, porque si no se arrepiente, entonces va a experimentar el castigo de Dios. En el versículo 24 vemos que Simón le dice a Felipe y a Pedro que ore por él para que no le sobrevenga ningún mal de parte de Dios. En el versículo 25 se menciona que Simón y Juan, una vez que dieron testimonio y enseñaron la palabra de Dios, regresaron a Jerusalén. En el versículo 25 vemos a un Simón que ya se había arrepentido. En la parte humana, el hombre tiene necesidad de parte de Dios. En la parte humana, cuando Dios ve que el hombre está en aprietos, ¿verdad? El hombre viene a Dios y el hombre es capaz de resistirse. Es capaz de resistirse, pero Dios se vale de un corazón que anhela y busque a Dios. No importa la profundidad de sus pecados que tenga. Dios se vale de la fe que el hombre tenga en Dios y de un arrepentimiento de corazón. Hay personas en este mundo, como en el caso de Farruko, como en el caso de Daddy Yankee, y de muchas personas más, artistas, cantantes, actores, actrices y mucho más, que llevan mucho tiempo en su vida con gran necesidad, con un vacío en su corazón, pero que dentro de ese vacío en su corazón, ellos están clamando a un Dios. A un Dios. Ellos están deseando salir de esa depresión, donde lo que Dios ve en ellos es un corazón que quiere arrepentirse. Y llegando el tiempo de Dios, cuando llega el tiempo de Dios, pues el Espíritu Santo los convence. Y ellos entonces, como dice Pablo en Romanos, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír el evangelio, el mensaje del evangelio. Cuando el pecador oye la palabra, se activa la fe. Y ahí es cuando el pecador recibe a Cristo y confiesa.
Si nos movemos un poquitito más adelante, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, comenzando el versículo 16, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí Jesús usa la fe como un medio para que el pecador, ¿verdad? El pecador que está en gran necesidad, por medio de oír, como dice Pablo en Romanos, que la fe viene por el oír la palabra, el evangelio. Aquí Cristo usa la fe como un medio para que por medio del pecador que cree, que oiga el evangelio, la fe se active. Ahora la pregunta que yo hago es la siguiente: si Jesús sabe, o si Jesús entendiera que realmente el hombre está muerto en sus pecados y no va a escuchar la voz de Dios, o no va a entender la voz de Dios, o no puede discernir la voz de Dios por por la condición que el hombre se encuentra, ¿por qué Jesús usa el medio de la fe como un medio, y usa el evangelio para que el pecador oiga y el pecador tome la decisión de creer? ¿Por qué Jesús usa el evangelio en oír la palabra y en tener fe para que así el pecador se arrepienta? ¿Por qué? Bueno, obviamente Jesús usa el evangelio y la fe porque reconoce que el pecador, aunque se encuentre en ese estado, en esa condición, reconoce que el pecador puede oír la voz de Dios, puede sentir, experimentar, y al oír la palabra, como dice Pablo, y por medio de la fe, Jesús sabe que el hombre puede activar la fe, activarse y despertar la fe. ¿Tú me entiendes? Significando que Cristo Jesús se llega al hombre cuando el hombre, en la necesidad que tenga, oye la palabra, oye el mensaje de la palabra. Yo me hago esta pregunta. Farruko, el cantante puertorriqueño, Daddy Yankee, y entre otras personas más también, Dios intervino en ellos porque dentro de su espíritu ellos tienen que haber escuchado alguna palabra. En el medio ambiente social, tiene que haber escuchado alguna palabra que active su fe. Como dice Pablo, por el oír viene la fe, y el pecador decide en el estado, en la condición que se encuentra el pecador, así siendo un pecador, haciendo pactos con entidades ocultas y secretas, con la élite, eso es un ejemplo, solamente un ejemplo, con los Illuminati, tomando solamente un ejemplo. Aún así, teniendo un yugamiento, un yugo con las tinieblas, aún así Dios opera, trabaja en el corazón del hombre. Cuando el hombre de alguna manera, de alguna fuente, escucha algún mensaje de Dios, al oír, el hombre se activa la fe y cree. Significa que el pecador tiene capacidad para tomar la decisión libremente, sin que nadie lo obligue. Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Libremente tiene la capacidad y la facultad, espiritualmente también, para tomar la decisión de creer o de rechazar el evangelio. Cualquiera de las dos cosas, creer o rechazar. ¿Ok? Así que la idea de muchos ministros que piensan que el hombre, estando muerto en sus pecados y delitos, no puede creer y necesita que Cristo entre primero. Y después que Cristo entre primero, el hombre cree. Ese no es el orden. Ese no es el orden de la salvación. El orden de la salvación es que Dios se llega al hombre en la necesidad que el hombre tiene. Tomando de ejemplo, en el Evangelio según San Juan 4, se menciona la mujer samaritana. En el versículo 25 de
el capítulo 4, se menciona que la mujer dice, yo sé que cuando Él venga, Él nos aclarará todas las cosas. Significa que Jesús entró a Samaria conociendo quién es la mujer, que era una pecadora, era una idólatra, pero conociendo a la misma vez que en el versículo 25 se menciona que esta mujer estaba anhelando conocer a Jesús. Aún con toda su idolatría, estaba anhelando. Cuando Jesús quiere salvar a una persona, Él llega al corazón del hombre antes que se arrepienta. Porque Dios sabe que el hombre, ¿verdad? Aunque esté fuera de Dios, aunque esté sumergido en pactos, en alianza, en brujería, no importa. Dios sabe que el pecado del hombre condena al hombre de una forma tan grave que el hombre tiene necesidad, como quiera, de todas maneras. Y Dios se vale de la necesidad que tiene del hombre en su corazón. Y ahí es cuando Dios trabaja. Y ahí es cuando Dios llega al oír el mensaje de Jesús. Cuando el hombre llega y tiene contacto y oye alguna palabra, esa palabra va entrando en el corazón y va trabajando en el corazón. El hombre va teniendo un proceso de arrepentimiento, un acto de arrepentimiento interior, reflexionando, hasta que el Espíritu Santo convenza al hombre. Pero el Espíritu Santo convence al hombre de una manera progresiva, aun cuando el hombre está sumergido en el pecado. Aun cuando está sumergido en el pecado, trabaja en el hombre de acuerdo a la necesidad que tenga el hombre, hasta que el hombre esté convencido de que Cristo es el único que lo puede rescatar de la vida que lleva. Lo hizo así con Farruko, lo hizo así con Daddy Yankee y lo ha hecho con mucha gente. Significa, mis queridos hermanos, que el hombre, aunque esté en la condición que se encuentra, sí tiene la capacidad para discernir, evaluar y tiene la libertad para tomar decisión. La única diferencia es que el pecado de este mundo, las tentaciones, las oposiciones del diablo lo oprimen mucho y se encuentra en una batalla espiritual. Esa es la única diferencia, ¿ok? Bien, termina el mensaje. Esto es un mensaje reflexivo que yo quería solamente compartir con ustedes. Más adelante, si Dios pone otro mensaje que tenga que ver con este tema, pues lo haré. Si es que así más adelante Papá Dios me permite continuar con este mensaje. Dios te bendiga en el nombre del Señor, ¿ok?